y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y vamos a... Es tiempo del mensaje y vamos a dar el lugar a nuestro pastor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de meditar en su palabra. Hemos estado estudiando o meditando en este libro en particular, Lucas. Hemos dicho que es uno de los 4 evangelios. En particular es uno de los que es conocido como los sinópticos, que nos dan un punto de vista diferente cada uno de estos sinópticos sobre la vida de Jesús, y trata algunos aspectos especiales sobre lo que Jesús fue su ministerio, qué fue lo que hizo, cómo lo desarrolló, cuál era el propósito. Y pues hemos estado hablando durante este primer mes de enero y ahora el mes de febrero, y dijimos que vamos a ir encaminándonos hacia la cruz de Cristo, hacia el próximo mes, el mes de marzo, cuando al final tendremos la celebración de la Semana Mayor. Damos gracias a Dios porque en su palabra podemos ir encontrando diferentes aspectos. Hemos visto cómo el Señor planeó todo desde la eternidad y ha dado cumplimiento a cada detalle de todo lo que Él tenía planeado. Y ahora, viendo hacia la cruz de Cristo, la semana pasada hablábamos sobre el Día de la Amistad y el buen samaritano y la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de amar a nuestro prójimo. Hoy toca hablar acerca de este aspecto que tiene que ver con la comunicación. Nosotros somos seres sociales con muchos problemas entre nosotros. La gran mayoría de esos problemas que existen entre nosotros se deben a la falta de comunicación o a una mala comunicación, cuando hay alguna situación que interfiere en nuestra comunicación. Y es que generalmente nuestra comunicación es muy limitada y está llena de factores que no permiten que sea fluida. Fíjense, ahora que estamos usando estos medios, nos damos cuenta de lo importante que es poder y saber comunicarnos. Generalmente nosotros necesitamos que nuestra comunicación sea fluida y creemos que nos damos a entender, pero muchas veces maquillamos nuestra comunicación o tratamos de dar una apariencia con algo para que se vea nuestra comunicación de una forma. Cada grupo tiene diferente tipo de lenguaje. Cada grupo en particular, no solo hablo de los idiomas que existen en cada país, sino hablo del lenguaje que hay entre los diferentes grupos, que podríamos decir, por ejemplo, generacionales. Serían unos grupos, no hablan igual los adultos que los jóvenes, que los niños. Cada uno de ellos tiene una forma de expresarse, de decir las cosas que a lo mejor los otros grupos no la entienden. Los niños hablan de una manera diferente y cuando ellos se relacionan aprenden ciertas cosas que a lo mejor cuando uno los escucha no sabe exactamente qué es lo que están diciendo. Lo mismo los jóvenes o también los adultos. También hay otros
tipos de grupo, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre un universitario o las personas que están estudiando una carrera, si ustedes se fijan, no hablan iguales los doctores que los abogados o que los arquitectos. Cada uno tiene su jerga en el lenguaje, cada uno tiene su expresión o su forma de expresarse en el lenguaje. También podríamos decir que nosotros como evangélicos tenemos una forma de hablar diferente, no hablamos solamente de expresiones como aleluya, amén o hermano, pero hay formas en que nosotros deberíamos de comunicarnos y expresar el amor, que se viera que somos cristianos. Uno de los diferentes problemas entonces en la comunicación es realmente que no entendemos todo en lo que consiste el proceso de la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos y a relacionarnos como familia. A veces, aunque pertenecemos al mismo grupo, aunque pertenecemos al mismo núcleo, de repente también existen problemas entre la comunicación, el esposo y la esposa, difícilmente se conocen, aunque un día dijeron, ay, yo la entiendo a ella perfectamente, y ella dijo, ay, yo apenas si me hace así ojitos y ya sé que lo que me está pidiendo. Después de unos años de casados, se dan cuenta que hay muchas cosas en las que tienen que trabajar para poder comunicarse. Creo que todos conocemos el diagrama de la comunicación que nos enseñan en la escuela, donde hay un transmisor, un receptor, un mensaje y una respuesta al mensaje, y donde ese mensaje tiene que venir en un lenguaje, en un código en que tanto el transmisor como el receptor entienda el mensaje. Y muchas veces el problema se dice que generalmente se da en el transmisor, pero muchas veces también se da en la forma en que se comunica ese mensaje. Pero ¿por qué hablar de todo esto hoy? ¿Y por qué hablar hoy de la comunicación? Hoy nuestro pasaje, según lo que acabamos de ver, porque es en lo que nosotros nos queremos enfocar, queremos hablar sobre nuestra comunicación con Dios. Un día nuestra comunicación con Dios se interrumpió cuando el hombre falló delante de Dios. Se rompió completamente esa comunicación, y el hombre ha querido o trata algunas veces de tener esa comunicación, pero tenemos que decir que el que abrió nuevamente o restableció nuevamente las líneas de la comunicación que estaban rotas fue Dios. Dios es el que ha puesto el medio, la forma, el recurso para que podamos tener esa comunicación directa con Dios. Y hoy sus hijos, los hijos de Dios, tienen un acceso directo y permanente a la comunicación con Dios. Las líneas se han restablecido. Y hoy creo que todos entendemos esta parte de cuando hablamos de las líneas de comunicación se han restablecido, porque sabemos lo tremendo o lo duro que es de repente perder la comunicación. De repente estamos aquí todos reunidos y a alguien le falló el internet y ya no se pudo conectar, o ya a alguien se le fue la luz y ya no se pudo conectar, porque hay varios factores que influyen en que podamos tener una buena comunicación. Algunos su internet es más rápido y otros su internet es más lento, y entonces algunos pueden activar no solamente el audio, sino también el video, y no hay problema, y algunos apenas comienzan a activar el video y el teléfono ya se calienta o el aparato ya está actuando un poco raro y se pierde la comunicación. Pero cuando hablamos que la línea de comunicación se ha restablecido y que hay una comunicación plena y completa con Dios, entonces ahora entendemos lo importante que es esto. Nosotros no sabíamos ni podíamos comunicarnos con Dios, pero Dios restableció la comunicación. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Nuestro pasaje nos habla un poquito sobre esto, cómo está este medio de comunicación abierta. Entre el pasaje de la semana pasada, que hablamos del buen samaritano, si ustedes tienen abierta su Biblia, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, y nuestro pasaje de hoy, que acabamos
de dar lectura, que nos hizo favor Keilita de leer, que tiene que ver sobre la oración. Hay un pasaje o el Evangelio nos narra sobre un evento en que el Señor Jesús fue a visitar un hogar, el hogar de Marta y María. Y es interesante que cuando hablemos sobre la comunicación, veamos qué es lo que pasó en ese lugar. Hoy sabemos que ese lugar se llamaba Betania, y el pueblo donde vivía Marta y María es Betania, porque Juan nos da un poquito más de conocimiento sobre dónde era ese lugar donde vivía Marta y María. Fíjense, entonces, al hablar de la comunicación, es interesante ver el diálogo que hay entre Marta y el Señor Jesús y lo que le contesta el Señor Jesús. Fíjense, si tienen ahí lista su Biblia, voy a leer el versículo 40 del capítulo 10. Le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, ¿a quién? Se dirigió al Señor Jesús. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces fíjense la respuesta que le da el Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense entonces, entonces al hablar sobre la comunicación, Marta le está dando este mensaje al Señor Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana, si lo traducimos a cómo lo diría a una persona el día de hoy, sería de la siguiente manera, o yo lo puse de la siguiente manera. Oye, Señor Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo que estás un poco, como que te estás equivocando un poco en tus métodos, Señor Jesús? Como que Marta le está tratando de corregir al Señor Jesús. Aquí hay reglas que hay que seguir y tú me estás mal influenciando a mi hermana, porque antes de ponerse a platicar, primero tiene que ayudar en los quehaceres de la casa. Fíjense lo que está diciendo Marta. Señor, no te da cuidado. O sea, Señor, como que tú no te fijas que estás haciendo algo mal. No te fijas que tú estás consecuentando a mi hermana para que no haga lo que tiene que hacer. Ahora fíjense en lo que le contesta el Señor Jesús, porque es interesante en este aspecto de la comunicación. Porque el Señor sí contesta, y contesta cuando nosotros le preguntamos algo. No le contestó lo que ella quería oír. Al contrario, fue algo completamente diferente a lo que ella esperaba. Le dijo, Marta, afanada y turbada estás. El miércoles hablábamos un poco sobre estas palabras, sobre todo la palabra turbado. Afanado quiere decir alguien que está haciendo un esfuerzo, un empeño grande, pero también el diccionario, la Real Academia dice que alguien afanado es alguien que está en apuro, en aprieto, en necesidad extrema. Entonces el Señor Jesús le dice, pues tú como que estás demasiado apurada, como que te estás sobre esforzando por las cosas. Y luego la palabra turbada, decíamos el miércoles, que tiene que ver con el estado, o cuando se rompe el estado natural de algo, se turba, se le cambia el estado. Y tiene que ver cuando se refiere a una persona que se le sorprendió y que eso no permite que la persona acierte al hablar, o que no permite que la persona esté concentrada en lo que estaba haciendo. La turbaron, la distrajeron, dicen los muchachos, se sacó de onda, ya no puede hacer lo que estaba haciendo. Entonces, fíjense, en otras palabras, lo que estaba diciéndole el Señor Jesús, Marta, te vine a visitar, no para que te alteres, no para que no sepas ni qué decir, te vine a visitar para estar contigo, para saber cómo estás, para hablar contigo. Y María realmente escogió eso. Ella quiere tener esa comunicación directa conmigo. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a Marta. Entonces, al llegar a nuestro pasaje, al capítulo 11, leemos que uno de los discípulos se acerca con el Señor Jesús y le pregunta, o le pide más bien, que le enseñe a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es la oración? La oración
podríamos decir simple y sencillamente es hablar con Dios. Enséñanos, de alguna forma el discípulo está diciendo, enséñanos a platicar con Dios, a tener una buena comunicación con Dios. ¿Cómo nos debemos acercar a Dios para que Él nos haga caso? Enséñanos a orar. Hay una fórmula, Señor, especial para que nosotros tengamos esa comunicación con Dios. Y fíjense que el Señor Jesús no le habla de la posición o de cómo se deben acomodar para orar, si debe de estar de rodillas o levantando las manos. No, no habla nada de eso. Lo que el Señor Jesús nos presenta aquí en Lucas, o lo que Lucas escribe acerca de lo que el Señor Jesús contesta, es una versión resumida del Padre Nuestro, y eso nos da mucha luz en cuanto a cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos buscar esta relación con Dios, cómo debemos platicar con Dios. La primera expresión, bueno, creo que casi todos conocemos el Padre Nuestro, y todos conocemos de memoria, o todos deberíamos de saber de memoria el Padre Nuestro. La primera expresión es Padre Nuestro que estás en los cielos. Y creo que es muy importante que nosotros podemos acercarnos a Dios como un Padre que debe ser con confianza, pero también debe de ser con respeto, reconociendo quién es Él, nuestro Padre. Y fíjense, hoy día, precisamente en estos aspectos de la comunicación en el hogar, como que se ha distorsionado mucho el sentido de el rol de papá, el rol de hijo. Y algunos padres dicen, bueno, es que yo soy muy amigo de mi hijo. Y realmente debemos de entender que muchas veces algunas personas que hacen esto pierden los límites o no saben marcar límites a sus hijos, porque o lo ven como padre o lo ven como amigo. Nuestro padre es alguien que debemos de tenerle confianza, pero al mismo tiempo debemos de tener respeto. Si es cierto, Dios se presenta con nosotros también como amigo. El Señor Jesús lo expresó en varias ocasiones. Vosotros sois mis amigos, porque les he dado a conocer algunas cosas que no se las voy a conocer a cualquiera. Y cantamos nosotros, oh, qué amigo nos es Cristo. Pero también tenemos que reconocer que debemos acercarnos a Él con respeto. Muchos piensan que no es importante el acercarnos con respeto. Algunos hasta dicen, no, yo soy muy amigo de Dios y lo tuteo. Algunos hasta usan expresiones, Chuchito y yo somos muy amigos, y no tienen ese respeto o esa forma de acercarse a Dios, reconociendo que su grandeza, su poder, que es el Padre Celestial. Fíjense, la siguiente expresión del Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Tú eres, ¿qué quiere decir santidad? Alguien apartado. Tú eres alguien aparte. Y la Biblia describe a Dios como santo, santo, santo. Y cuando nos acercamos a Él, tenemos que reconocer realmente que Él es eso, Él es santo y Él es alguien aparte, reconocer su santidad, su grandeza y lo diferente que es Él de nosotros, porque nosotros somos corruptos, nosotros no entendemos las cosas y por más que nos esforzamos, no podemos hacer las cosas bien, pero Dios es santo, santificado sea tu nombre. Luego dice otra expresión, venga tu reino. Eso de venga tu reino quiere decir, ven y gobiérname. Ven y dime qué es lo que tengo que hacer, mándame. A muchos no les gusta que les manden, pero cuando están diciendo venga tu reino, le estás diciendo, Señor, tú mándame, di qué es lo que tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Sé tú el que gobierna en mi hogar. ¿Qué es lo que hace un gobernante? Hoy día, cuando estábamos por iniciar campañas políticas, muchos están diciendo, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro, porque yo te voy a gobernar bien. El otro te gobernó mal. ¿Qué es lo que hace un gobernante? Un gobernante o un gobierno, precisamente hoy se dice que estamos viviendo también en una situación en que el gobierno no puede tener el control o no tiene el control. Un gobierno es el que debe proveer reglas y además reglas que nos hagan estar seguros
y ver y asegurarse que esas reglas se cumplan. Y por eso dicen que estamos viviendo en un estado de ingobernabilidad, porque muchas cosas que se deberían de cumplir no se cumplen. Cuando decimos entonces, venga a tu reino, le estamos diciendo, Señor, ven, tú gobiérname, tú mándame, tú dime qué es lo que debo de hacer y qué no es lo que qué no debo de hacer. Hágase tu voluntad. Los que estamos estudiando Doctrina Bíblica 2, estudiamos un poquito la semana pasada sobre la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, la voluntad activa y la voluntad permisiva. Y sobre todo hemos dicho que nosotros creemos en un Dios que es soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas. Entonces, aquí estamos hablando y el Padre Nuestro hace énfasis en esta expresión. Señor, reconozco que tú eres un Dios soberano, que se haga las cosas como tú has determinado, como a ti te place. Hágase tu voluntad. La otra expresión, que es una expresión que todos también conocemos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí es donde el Señor Jesús abre una puerta para que nosotros nos acerquemos a Dios para pedir que Él supla nuestras necesidades. Sí, el pan, pero todas las necesidades. La salud, hoy hemos estado orando mucho por la salud, por la armonía en el hogar, hay que estar orando. Todas las necesidades que nosotros tenemos, todas las necesidades que se deben de cubrir para que nosotros estemos bien, el Señor Jesús nos está abriendo una puerta y diciendo, Dios está listo, dispuesto, atento a cubrir y a suplir nuestras necesidades, desde el pan hasta cualquier otra necesidad. Pero sigue diciendo, y digo, esta es una versión resumida, perdona nuestros pecados. Por eso también es importante que nosotros reconozcamos nuestras fallas. Cuando nos acercamos a nuestro Dios, que nosotros reconozcamos que fallamos constantemente y que estamos fallando. El aspecto de ponernos a cuentas con Dios, nosotros buscamos todo momento que tengamos este tiempo de reconciliación, de ponernos a cuentas con Dios, porque como seres humanos, aunque decimos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, sabemos que una y otra vez continuamos fallando, seguimos cometiendo errores. Pero también algo que es importante que le digamos a Dios es que nosotros seguimos cometiendo errores, pero estamos trabajando en que esos errores se corrijan. La siguiente expresión dice, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante que le digamos a Dios que estamos trabajando en eso, que nos estamos esforzando. Y bueno, no solo que se lo digamos, sino que realmente lo estemos haciendo, porque Él conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque ahora nuestra vida cristiana implica que debe haber ese cambio. Quizá una de las expresiones también un poquito controversiales es no me metas en tentación. No me metas en tentación. ¿Por qué digo controversiales? Porque hay otros textos que hablan sobre que Dios no nos tienta. Y entonces, como el Señor Jesús está hablando, no nos metas en tentación. Quisiera leer algunas versiones. También es interesante que vayamos a Mateo capítulo 6, donde también se transcribe el Padre Nuestro. Y aquí en Lucas, y usan las mismas palabras. Y otras versiones nos dan un poquito de luz y podríamos decir el verlo en el idioma original también nos da un poquito de luz. Una versión dice, la Biblia de nuestro pueblo dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es decir, no nos dejes que nosotros caigamos en la tentación. Tú sosténnos. La otra tentación, la Biblia textual dice, no nos metas en prueba. Ahí no usa la palabra tentación. No nos metas en prueba. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Y ya haciendo una traducción transliteral del griego, es como, no me empujes hacia adentro de mí mismo y me pongas a prueba. Ahí el griego usa más la palabra prueba, no usa la palabra tentación. Líbrame del maligno.
no me lleves hacia adentro de mí mismo, porque ahí dentro de mí mismo es donde yo fallo, y no me pongas a prueba. No es que Dios nos ponga el mal para que nosotros caigamos hacia el mal, sino no permitas que en mi interior se sienta eso, me sienta de esa manera probado hacia. Dios ha abierto un canal directo de comunicación y Él está atento en todo momento a que nosotros nos acerquemos a Él. Y es muy importante que entendamos que si nosotros restablecemos la comunicación con Dios, o sea, Él ya la restableció, pero si nosotros entramos en esa comunicación con Dios y nosotros damos seguimiento continuo y estamos atentos a lo que Él nos está diciendo y nosotros le expresamos lo que sentimos, le expresamos a veces cómo fallamos, le expresamos a veces como me siento enojado, lo hemos visto eso en los salmos, como de repente yo también me siento frustrado, siento que no están saliendo las cosas bien, pero que se lo expresemos, entonces Dios nos va a dar una respuesta, porque Él ya abrió esa comunicación directa. Entonces, en resumen de esto, ¿cómo debo acercarme a Dios? Con confianza, con respeto, trayendo mi necesidad, pidiendo perdón, pidiendo dirección. Pero cuando hablamos de permanente, porque nuestro pasaje sigue, el Señor Jesús lo que nos da a entender con la ilustración que Él da después del Padre Nuestro es que no hay momento inoportuno para Dios. No hay un momento inoportuno para Dios. Para hablar con Él puede ser en cualquier momento. A lo mejor nosotros pensamos, bueno, es que este momento no es el oportuno. Me voy a esperar al momento en que pues Dios me pueda oír. Yo creo que ahorita no es el momento adecuado, lo voy a hacer. Generalmente nosotros tratamos de hacer eso cuando se necesita hablar con alguien en especial, buscamos hablar con esa persona en el mejor momento para que sí nos atienda, para que nos escuche y realmente pueda hacer lo que nosotros le pedimos. Y lo que el Señor Jesús da a entender con la siguiente ilustración es que no hay momento inoportuno para Dios. Cualquier momento es el adecuado. ¿Qué es lo que dice la ilustración que da el Señor Jesús? ¿Qué es lo que dice? Dice que el versículo 5, si están ustedes ahí en Lucas capítulo 11, versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche a decirle, amigo, préstame 3 panes? ¿Qué momento más inoportuno a medianoche cuando yo estoy acostado, ya están mis hijos también acostados, todos estamos calientitos en la cama y nadie se quiere levantar ya de la cama, que alguien llegue a la puerta y toque y dice que este amigo viene y le da todo un discurso sobre que necesita algo que le apoye? Fíjense el versículo 8, aquí es donde el Señor Jesús dice, bueno, dice, os digo, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, dice, no se le va a levantar porque dice, ay, amigo, yo cuánto te quiero, sino se va a levantar a dar porque con tal de que ya no le dé lata, con tal de que ya no lo moleste. Fíjense, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es decir, ay, amiguito, a estas horas venirme a pedir eso, no, pues aunque seas mi amigo y te amo tanto y te quiero tanto, te lo doy, pero mira, ya no me des lata, por favor, ya vete. Hay otra parábola que el Señor Jesús expresa de una viuda y un juez injusto, donde dice que esta viuda iba con el juez injusto y le pedía que le hiciera justicia. Y este juez también dijo, ay, 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 bueno, le voy a hacer justicia a esta mujer con tal de que ya no me delata, con tal de que yo no me delata. Entonces el Señor Jesús lo que está enseñándonos aquí es que dice, si nosotros con tal de que ya no nos den lata, atendemos esas cosas y decimos, bueno, yo lo voy a atender ya para que no me moleste más, ¿cuánto más me va a atender Dios, que Él es mi Padre Celestial y que está dispuesto en todo momento a ver por mi necesidad? No hay momento
inoportuno para Dios. La línea está abierta y el contacto es permanente. Podemos acudir a Él en cualquier momento. No pensemos que somos inoportunos con Dios. Dios está listo, está atento, está dispuesto y está preparado para atendernos. Lo siguiente, versículo 9 y 10. Yo creo que en este texto lo que el Señor Jesús nos dice es que Dios siempre nos contesta. Dios siempre nos va a dar una respuesta. Versículo 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios siempre nos va a dar una respuesta. Se supone que los servidores públicos en nuestro país están obligados, porque hay leyes de esta manera, que si ustedes le escriben un oficio y van ahí a oficialía de partes o en un lugar y se lo sellan, el servidor público está obligado a contestarles. ¿Por qué? Y hasta la ley le determina en cuánto tiempo él tiene que contestar. ¿Por qué? Porque el asunto que usted llevó y fue y le sellaron, es algo que él está obligado a contestar. Tiene que responder favorable o desfavorablemente, o tiene que dar una respuesta. Si no cumple, él puede tener una sanción por incumplimiento en sus deberes. Pues aún así, aunque hay estas leyes y aunque hay muchas cosas en que las personas dicen, pues es que me tienen que contestar, yo creo que todos sabemos, yo en lo personal lo he hecho y algunos gobernantes han contestado y otros no han contestado. Algunos dirán, pues quién es, y pues ni caso le hacemos, ni vamos, no pasa nada por no contestar. Y a veces tenemos esa idea con Dios. Tenemos esa mentalidad que nosotros nos vamos a acercar a Él y pues Dios no nos va a contestar. Probablemente, como a Marta, no nos va a contestar exactamente lo que nosotros estamos esperando, pero algo cierto es que Dios siempre nos va a contestar. Él siempre nos va a dar una respuesta y debemos de estar atentos para cuando Él nos conteste. Porque a lo mejor Dios ya nos ha contestado de diferentes formas, a lo mejor hasta nos ha dado 3 o 4 respuestas y nosotros pensamos, ¿cuándo me va a contestar Dios? ¿Cuándo Dios? Y a lo mejor Dios está diciendo, pues yo ya te dije muchas veces que no. O yo ya te dije muchas veces que puedes hacer esta opción, obtienes esta opción. Ya te di más de 2 o 3 alternativas. Y nosotros, Señor, ¿cuándo vas a contestar? Finalmente, bueno, no finalmente, ya estoy casi terminando, pero todavía dice, Dios siempre nos da lo mejor. Los últimos versículos, versículo 11, 12 y 13, nos habla de que Dios siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Y aquí quiero hacer énfasis. A veces nosotros vamos a decir, Señor, esto es lo mejor, y no vamos a darnos cuenta de que eso es lo mejor. Señor, lo mejor es de que yo siga enfermo. Señor, lo mejor es que te hayas llevado a mi ser querido. Señor, lo mejor es que esté pasando esto. Dios siempre nos contesta lo mejor. Fíjense cómo dice el versículo 11, 12 y 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si pide huevo, le dará un escorpión. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. La comunicación con Dios está abierta, es directa, es permanente y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando hemos estudiado sobre esto en Doctrina Bíblica Básica, algo que se menciona también frecuentemente es que cuando nosotros oramos tenemos que decir,
en el nombre de Jesús. ¿Y cómo que es en el nombre de Jesús? Y a lo mejor algunos dirán, pues es el pasaje aquí no nos dice que pidamos en el nombre de Jesús. Pero el Señor Jesús sí lo menciona varias veces, y una explicación también por qué el Padre Nuestro, el Señor Jesús no dice en el nombre de Jesús, es porque Él es el que lo estaba diciendo. Y entonces, pero sí hay muchos pasajes, nada más lean Juan 14 y varias veces ahí Juan 14 se dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo dará. Y en Juan 15 lo vuelve a repetir y lo vuelve a decir, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo dará. Entonces es importante que esa línea de comunicación, y también fíjense que lo entendamos, que es Jesús realmente. ¿Se acuerdan en ese pasaje, Juan 14 que acabo de mencionar? Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y más adelante es donde dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Él es el medio. El medio de comunicación. El camino es el medio de comunicación. La comunicación verdadera, Él es el camino. Jesús. Solamente Jesús. Y solamente a través de Él es que tenemos esa comunicación directa, verdadera con Dios. ¿Cuál es la invitación en esta tarde? Cuando hemos estado hablando sobre la comunicación y nuestros problemas de comunicación, nosotros como seres sociales que nos equivocamos en mucho cómo nos expresamos, que a veces queremos decir una cosa y nos entienden otra cosa. Nada más al hablar de los sermones dicen que hay 3 sermones. Ya a lo mejor lo he mencionado en alguna ocasión. El que el pastor estudia cuando está ahí preparando, el que predica cuando está hablando y el que los hermanos entienden. Dice. Esos son los 3 sermones. El pastor estudia un sermón y dice, ay, qué bueno, esto está muy bueno, lo voy a predicar. Y a la hora de predicarlo, ay, se me pasó decir sobre esto. Eso fue, a lo mejor fue diferente lo que él preparó con lo que él predicó. Y bueno, lo que él predicó a lo mejor fue diferente con lo que los hermanos entendieron. Yo me acuerdo que el pastor dijo esto. Algo quizá que le llamó más la atención. Nosotros tenemos muchos problemas de comunicación. En el hogar, ustedes pregúntense cuando hay alguna fricción, algún problema entre alguno de los miembros del hogar, muchas veces se debe a un problema de comunicación. La invitación es a hacer uso de estos medios que Dios nos ha dado. Ahí están. Ahí están. Y los podemos usar. Hay tantas cosas hoy día que tenemos acceso a través de los medios de comunicación de esto que ¿cuándo nos íbamos a imaginar hace 10 o 15 años, ni siquiera voy a decir en el siglo pasado, hace 10 años, que íbamos a estar como iglesia reunidos de esta forma y a través de los medios de comunicación? Ahí están los medios de comunicación. El internet pues ya tiene muchos más años. A finales de los 80 comenzó a difundirse más, en los 90 creció muchísimo, en el 2000 ya no se diga, y las redes sociales realmente son de este siglo para acá, como el YouTube, el Facebook y todo esto ya es nuevo, son para la generación de esto. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener estos medios? Ya había el internet y había medios de comunicación. Pero fíjense, la oración tiene mucho más tiempo. Y hoy hay gente que se resiste a usar el internet, se resiste a usar. Yo soy una de esas personas que a lo mejor me resistía a muchas cosas a no usar. Pero la oración, que tiene mucho más tiempo, hay gente que todavía se resiste a usarla, que no lo quiere usar. Y no se da cuenta de todos los beneficios que tiene cuando la usa. En la comunicación con Dios y en la comunicación con los demás. Porque aprender a comunicarnos con Dios nos enseña también a aprender a comunicarnos con los demás.
La invitación en esta hora es a usar los medios que Dios ha puesto para que nos comuniquemos con Él. ¿Tienes problema? ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna aflicción? Qué bueno. Y si la Biblia recomienda, llama al anciano o llamen a los ancianos para que oren por él. Pero también la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos acceso directo con el Padre. Y nosotros creemos en algo que llamamos el sacerdocio universal. Tú en ese momento no eres inoportuno con Dios, puedes acercarte con Él. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Quieres expresarlo a Dios? En ese momento puedes expresarlo. ¿Estás agradecido por lo que Dios ha hecho? Gracias, Dios mío. Hacer uso de esos medios de comunicación que Dios nos da. ¿Cuánto les gusta ahora a los muchachos y que es tan difícil a los niños quitarles el celular o estar, porque les gusta estar viendo las cosas? Y ay, se enojan a veces de que ya me quitaste el celular o ya no quieres que siga viendo esto. Nos habla de cómo ellos están haciéndose tan dependientes de eso, pero nosotros no nos podemos hacer dependientes de Dios, de tener esa comunicación y deleitarnos en lo que Dios nos está ofreciendo, de tener esa comunicación que ha estado abierta por tanto tiempo y que está ahí esperando a que tú y que yo lo usemos para la gloria de nuestro Dios. La invitación es a volvernos a Dios, a tener esa comunicación directa con Dios. Cada día. Yo apenas tuve problema con el celular, se los compartí a muchos de ustedes porque apenas 2 días, 3 días que estuve sin celular y ya no sabía. Y yo creo que algunos de ustedes ya hoy día, a lo mejor al principio se resistían a usar el celular, pero ahora si no tienen el celular, como que sienten que, dicen los muchachos, su oxígeno. Ahora tu oxígeno es el celular. Ahora nuestro oxígeno, que sea la oración, que sea el estar en comunión con Dios, el deleitarme con Él. Esa es la invitación en este día, a que nos comuniquemos y que veamos esa puerta tan grande de comunicación que Dios abrió y que está lista y que está dispuesta, atenta a que nosotros la usemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos medios que tú nos das, porque desde la eternidad tú has dispuesto todas las cosas para que nosotros podamos tener este contacto contigo en cualquier momento, en cualquier momento. Gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, permite que como iglesia nos deleitemos y cada momento estemos dispuestos a buscarte, a honrarte y a servirte. Y a comunicarnos contigo, a que tú nos digas, a que tú, Señor, nos hables también. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, te damos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Les damos el lugar a nuestra hermana Keilita.